Información inmediata. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso denominado AAA, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a 15 personas más, fue suspendida por errores en el expediente. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con el doctor Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez. Suspendida la audiencia preparatoria de juicio del caso AAA. Algunos cuestionamientos han salido ya hoy precisamente por la los supuestos errores de Fiscalía al no llevar el expediente completo. Ramiro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Fausto, por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, el tema es que no llevó el expediente completo, no llevó el expediente. No llevó un solo cuerpo. Es decir, hasta el día, bueno, hoy estamos martes, hasta el día de ayer habían más o menos 230 cuerpos. No llevó uno solo. Y hoy, cuando se le pidió explicaciones, dijo, lo que pasa es que hay alrededor de entre 50 y 100 cuerpos que todavía no están foliados, no han sido notificados y tampoco los he traído. ¿Pretendían entonces que las partes procesales, en este caso quienes están en calidad de procesados, se defiendan con expediente incompleto, sin documentos? Pero sin saber cuáles son los argumentos, sin saber cuáles son los elementos de convicción, sin conocer el contenido del expediente. O sea, esto sí es una falta de seriedad, pero absoluta. O sea, yo no entiendo qué es lo que pasa con falta de seriedad, negligencia, dedicatoria. Mire, yo la verdad no quisiera entrar a elucubrar. Lo que sí le puedo decir es que luego de 30 años de un profuso ejercicio profesional, es la primera vez que veo que un fiscal llega sin un solo cuerpo, sin una foja del expediente a la audiencia. ¿Se está de esta forma, o se intentó de esta forma, o la consecuencia pudo ser el violar el derecho a la defensa? Pero sin duda, ¿cómo puede usted defenderse si no sabe cuáles son los elementos de convicción de los que tiene que defenderse? Ni los documentos que constan en el expediente, ni mucha información que seguramente será útil. Pero además, ojo, normalmente en un proceso regular se tiene 8 a 10 cuerpos, es decir, si cada cuerpo estamos hablando de 100 páginas de lado y lado, estamos hablando de 200 páginas, por 10 estamos hablando de 2,000 páginas. Acá eran 230 cuerpos, no trajo una hoja. O sea, increíble, la verdad. O sea, esto como abogado, como académico, no encuentro explicación. Pero resulta que el fiscal llegó sin una carpeta a la audiencia y a decir, bueno, yo he litigado de buena fe, pero si hubiera litigado de buena fe, habría advertido previamente al juez y a las partes que el expediente no estaba listo y que por lo tanto había que convocar la audiencia para una fecha posterior. ¿Qué es lo que hizo el juez? Convocó a la audiencia, instaló la audiencia y al ver que no había absolutamente nada, suspendió la audiencia. Entonces lo que vamos a tener es una audiencia iniciada hoy y suspendida, acuérdese de mí, por lo menos un mes. Hasta que la Fiscalía organice físicamente el expediente. No obstante, es importante también ahí señalar que más allá de haber vulnerado el derecho a la defensa, en este caso a los procesados, porque sus abogados no tienen o no cuentan con todos los documentos que constan del expediente, hay medidas cautelares que están pendientes de revisión y esto también vulnera el derecho a los procesados. Mira, Fausto, yo me he pasado dando vueltas en la cabeza todo el día qué pasó, qué quiso hacer el fiscal a través de una acción tan burda y tan vergonzosa, además, porque, ojo, esto es indefendible por donde se lo vea. Y posiblemente lo que quiso es torpedear el pedido de sustitución de medidas cautelares que se hizo especialmente de parte de mi defendido, el alcalde de Guayaquil, el señor Aquiles Álvarez, porque, ojo, de lo contrario no encuentras una explicación. ¿A qué es lo que nosotros nos estamos poniendo? Al uso del grillete. ¿Por qué?
porque ya en contra del señor Álvarez existe una prohibición de salir del país, la obligación de presentarse 2 veces a la fiscalía, lo cual ha sido totalmente cumplido. El alcalde va todos los días a su despacho, con lo cual es obvio, ejerce sus funciones todos los días en horario extendido. Por lo tanto, el riesgo de fuga es inexistente. ¿Para qué un grillete? Porque el grillete no es otra cosa que un dispositivo electrónico de ubicación y rastreo. ¿Para qué necesitas ponerle un dispositivo así a una persona que, aparte de ejercer una altísima representación, se encuentra cumpliendo las medidas cautelares que se le ordenaron? Entonces, claro, ahí uno empieza a pensar, bueno, entonces el grillete ya no sirve como mecanismo de rastreo, sino como un mecanismo de estigmatización a la persona. Es decir, lo importante es como cuando en la Segunda Guerra Mundial, pues tú te acordarás que a los judíos les obligaban a llevar una estrella de David pintada de amarillo para identificarlos. Entonces, claro, estamos hablando de un derecho penal simbólico claramente, y para eso no sirve el derecho penal. El derecho penal no sirve para estigmatizar a la gente. ¿Discriminatorio quizá? Pero absolutamente. O sea, imagínate, si tú tienes, a ver, para empezar, tanto la prisión preventiva como las demás medidas cautelares tienen básicamente 2 objetivos. Uno, que el procesado no eluda la administración a la justicia, y 2, que no obstaculice el sano desarrollo del proceso. En este caso, le están procesando a mi defendido por un supuesto delito, que además inexistente totalmente, pero por un supuesto delito que no tiene nada que ver con el ejercicio de su cargo como alcalde. Por lo tanto, no existe ninguna posibilidad que el señor Álvarez obstaculice o estorbe en la ejecución de prueba o en la, en la recolección de testimonios o lo que sea. Aquiles Álvarez en algún momento aducía que tenía un problema, padecía algún problema cardíaco. Oye, y que por ver, sobre esto hay varios, pero independientemente de eso, que sí, se presentaron una serie de informes. ¿Pero consta algún peritaje en el expediente? Varios, en donde se deja clarísimo que tiene no solamente un problema cardíaco, sino un dispositivo, que no me acuerdo cómo se llama, que podría interferir con el dispositivo electrónico del grillete. Pero más allá de eso, ¿cómo se puede poner un grillete a una persona que está presentándose 2 veces a la semana a la fiscalía, que ejerce una de las más altas representaciones democráticas en el país, y que todos los días va a su despacho? O sea, realmente es una vergüenza. Pero es una vergüenza, así como, claro, esto fue pedido por fiscalía, y es una vergüenza, y es una vergüenza lo que pasó ahora. Es una vergüenza que fiscalía llegue sin el expediente, sin una carpeta, sin absolutamente nada. O sea, es decir, fuimos los equipos defensores de los 22 procesados a vernos las caras. Independientemente de las reacciones que ya se han dado en redes sociales y tal, creo que es importante también, porque mucha gente se pregunta, quienes nos están seguramente escuchando, se preguntan cómo Ramiro García, que ha sido tan crítico, tan duro, tan fuerte en contra del correísmo, hoy por hoy asume la defensa de un alcalde vinculado directamente con el correísmo. Es una pregunta que creo que es importante, más allá de que yo también he leído sus explicaciones en la red en X, pero para todos quienes nos escuchan es importante también cómo llegamos a esto. Justamente por eso, porque no se puede actuar igual que el correísmo. En el correísmo se estigmatizaba a los defensores. ¿Te acuerdas tú cómo me estigmatizaron a mí cuando yo decidí defender a los 10 del Lununcoto? Me decían abogados de terroristas. Tú estuviste ahí, es más, ¿te acuerdas cuando tú decidiste cubrir la audiencia y casi te meten preso por cubrir la audiencia de los 10 del Lununcoto? Así recuerdo. Eso era el correísmo. Eso. O sea, la violación del derecho a la defensa, la violación de la presunción de inocencia. ¿Te acuerdas tú cómo me estigmatizaron o trataron de estigmatizarme cuando yo defendía a Fernando Villavicencio? Sí, igual, lo mismo pasa acá.
Yo no me muevo bajo lógicas políticas. Yo soy un abogado, yo soy un jurista que se mueve bajo conceptos netamente técnicos. En este caso, yo cuando se me buscó para la defensa, pedí el expediente, ya te imaginarás lo que fue analizar 230 cuerpos y ver que Fiscalía no tiene absolutamente nada. Y la verdad me parece un procesamiento que no tiene sentido, infame. Y la forma, y es más, lo que pasó ahora es el corolario de un manejo totalmente inadecuado del proceso. Importante. Entonces, también porque a mí creo que lo que me están acusando, perdón Fausto, sí, pero perdón que te interrumpa, me están acusando de ejercer mi profesión. Eso es como acusarte a ti como periodista de cubrir una nota que favorezca o desfavorezca a un lado o al otro. Se ha tú no estás para favorecer a nadie, a tú como periodista estás para decir lo que ves y lo que pasa. Yo como jurista estoy para defender derechos. ¿De quién? De todos, del que sea. De un ciudadano que en este caso ha sido imputado injustamente, sin evidencia, y por eso es que yo he decidido defenderlo. Que si es negro, rojo, verde, morado, lila o qué sé yo, verde con puntos rosados, eso no me importa. Y por eso es que yo he asumido esta defensa. Sí, yo he sido crítico del correísmo y sigo siendo. De hecho, me parece, insisto, me parece un movimiento que ha sido nocivo en la historia del país, políticamente inadecuado, con claros sesgos autoritarios, dictatoriales. Y eso no he dejado de pensar en eso. Pero si un ciudadano es procesado sin evidencia, si un ciudadano es procesado de manera tan autoritaria y yo como abogado soy requerido para su defensa, ¿por qué tengo que decir que no? Es importante, y solo para cerrar este pequeño paréntesis, este tipo de acciones para romper estos estigmas, y me refiero no solo al derecho, me refiero también incluso al ámbito político en algunos casos, y pero sin duda, al ámbito periodístico. Sin duda, o sea, yo creo que ya esa lógica de barra brava de fútbol ya tenemos que dejarla de lado. Es decir, sí, o eres verde o eres morado. No, a ver un ratito. Aquí defendemos el Estado de Derecho. Ya déjense de pendejadas. O sea, aquí no, porque un poco la historia del Ecuador durante los últimos 20 años ha sido, si estás de este lado de la vereda, puedes hacer lo que te dé la gana, te garantizo absoluta impunidad. Y si estás de este otro lado de la vereda, te puedo condenar por aplaudir, por llevar un monigote o por hacer lo que sea. Entonces, esa lógica que imperó en el correísmo, que además se exacerbó en el correísmo, esa lógica tan perversa, no puede continuar. Y por eso mismo, y es justamente eso lo que me llevó a mí y me lleva a defender al alcalde Guayaquil. Una polarización sin duda peligrosa. Con esto cierro, Ramiro, hay una petición, hay una revisión de medidas cautelares pendiente, no obstante la audiencia suspendida, esperan que se complete la notificación del expediente. Vamos. ¿Qué va a pasar? Fausto, vamos a tener que presentar un nuevo pedido de revisión de medidas cautelares, porque no hay otra manera. Es decir, yo creo que fue un error el meter todo dentro de un mixer, dentro de una misma licuadora, ¿no? Es decir, vamos a discutir tanto la parte sustantiva como la parte de las medidas cautelares. Pero eso querían hacer hoy. Hoy quisieron hacer todo en uno. Todo en uno. Y eso yo creo que fue un error. Entonces vamos a tener que insistir en que se debata las medidas cautelares de manera autónoma, como tiene que ser. Porque las medidas cautelares no constituyen una forma de pena anticipada. Es decir, no es que por el hecho de que te dictaron prisión preventiva entonces eres culpable de un delito, o por el hecho de que no te la dictaron eres inocente. No es así, porque el debate sobre las medidas cautelares es netamente procesal. ¿Qué riesgo de fuga existe? Y claro, dentro de esta lógica, ¿qué riesgo de fuga existe? Que el alcalde de Guayaquil en funciones, que todos los días va a las 8:30 de la mañana, que sale a las 10 de la noche, que toda la semana se presenta 2 veces ante la fiscalía, que además tiene una prohibición de salida del país, que ha demostrado un arraigo social completo, y encima de eso le dicen, no, es que ¿sabe qué? Tiene que ponerse un grillete. Ese grillete termina siendo una especie de estrella de David, termina siendo un símbolo estigmatizante y no un mecanismo de respeto. Porque no hay aquí ¿Presentarán alguna queja contra el fiscal? No, el juez
el juez puso en contacto, puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado lo que había pasado ahora con el fiscal. Claro, obviamente jugando un poco al sin que te roce, ¿no? Es decir, sí, no vamos a quejarnos, no vamos a sancionarle, pero claro, lo que hizo el juez lo que hizo el fiscal, perdón, es vergonzoso. ¿Debería ser revisada esa actuación? ¿Cómo puedes llegar? ¿Cómo puedes? Mira, yo no voy a ponerme a sancionar disciplinariamente aquí en una entrevista al fiscal, pero ¿cómo puedes llegar a una audiencia sin llevar el expediente? O sea, esto, yo creo que no se necesita ser abogado para entender que esto es una cojudez, así de sencillo. Insólito, pero ocurre. Ramiro, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación, gracias por la entrevista y un saludo para todos los oyentes. Gracias, igualmente una buena noche al doctor Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, hablando sobre el caso AAA suspendida, la audiencia preparatoria de juicio. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información.